Buenos días, gracias por su presencia en esta tercera jornada de la Cátedra Lectores y Lecturas, una iniciativa de la Vicerrectoría de Docencia, la Vicerrectoría de Extensión, con el apoyo e impulso permanente del programa Cultura Centro y del Sistema de Bibliotecas de la Universidad de Antioquia. Para hoy tenemos la cátedra titulada Encuentro con la literatura y el tiempo de Marbel Moreno. En la obra de la escritora Marbel Moreno se representa un capítulo paradigmático de la literatura colombiana del siglo XX, liberada de las tensiones que pueden deslegitimar la obra intelectual de una escritora. Marbel Moreno hace exposiciones de asuntos, voces, valores, usos y maneras en las que se aprecian las dificultades que enfrentan las mujeres para conseguir y afirmar su etos, su identidad y su verdad. La calidad literaria de sus piezas narrativas, cuento y novela, le dan un lugar en la literatura latinoamericana cuya afirmación es cada vez mayor. La charla centrará su atención en su primera novela, En diciembre llegaban las brisas, publicada en el año de 1987. Para esta ocasión vamos a contar con la intervención del profesor Juan Manuel Cuartas, quien trabajará la obra anunciada. Unos datos biográficos importantes del profesor Juan Manuel. El profesor Juan Manuel Cuartas Restrepo es graduado en Filosofía y Letras de la Universidad de Caldas, magíster en Literatura Hispanoamericana del Instituto Caro y Cuervo, doctor en Filosofía de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED Madrid. El profesor va a conversar en la segunda parte de la cátedra con la profesora Patricia Aristizábal Montes. Es graduada en Filosofía y Letras de la Universidad de Caldas, magíster en Literatura Hispanoamericana del Instituto Caro y Cuervo y doctora en Literatura Comparada de la Universidad de Montreal. Actualmente se desempeña como profesora investigadora de la Universidad del Cauca, es además autora de una prolija producción de artículos y obras de orientación literaria. Entre ellas, Locura, Mujer y Escritura, a propósito de Josefa del Castillo y Guevara. Y tiene otras publicaciones, entre las que destacamos los títulos Mujer y Narración, Cherezade en la literatura feminista latinoamericana contemporánea y Escritoras colombianas y surcoreanas. Tenemos pues hoy una nómina muy interesante de invitados. Profesor, le doy la palabra y recibámoslos con un aplauso. Muchísimas gracias, profesora Judith. Gracias a la Universidad de Antioquia por la invitación y a la Cátedra Lectores y Lecturas. Para iniciar, me gustaría leer un contexto biográfico de Marbel Moreno. Este texto fue escrito por Guaira Guerrero, es parte de su tesis doctoral y ella me autorizó que lo leyera. Entonces, empecemos por ahí. Marbel Luz Moreno Abello nació el 23 de septiembre de 1939 en una familia de clase alta barranquillera, en vertiginosa decadencia económica, pero en condiciones de mantener las apariencias sociales. Estudió en colegios católicos por exigencia de su madre, quien pertenecía al espectro más conservador y religioso de la sociedad burguesa. Cursó la primaria en el Colegio Lourdes de la Presentación y el bachillerato en la Enseñanza. Luego pasó al Saint Marie School, donde tuvo una acalorada discusión con las monjas por defender la tesis de la evolución de Darwin y dudar de la veracidad del mito creacionista.
fue expulsada del colegio sin haberse graduado. Esta interrupción temporal de sus estudios le permitió trabajar como enfermera y más tarde como ayudante quirúrgica en una clínica que pertenecía a uno de sus tíos. De aquí pudo haberse nutrido uno de los apartados más brutales de su novela El tiempo de las Amazonas, mujeres en embarazo que eran maltratadas y torturadas en un hospital en el que trabajó Gaby, la protagonista. En 1959 fue condecorada como la reina del carnaval. En el diario que dejó su madre, la señora Berta Abello, se lee lo siguiente: cerró con broche de oro su vida social de muchacha, ya que ser reina del Carnaval de Barranquilla es, en Barranquilla, lo más alto que puede llegar una muchacha, y a lo que aspiran todas, aunque no lo confiesen mucho. Este pequeño apéndice de su juventud permitirá luego un profundo análisis crítico sobre la sociedad barranquillera y su impúdica rendición hacia la opulencia, la belleza y las apariencias. En 1962 contrajo matrimonio con Plinio Apuleyo Mendoza, periodista y escritor boyacense. Se instalaron en una casa del barrio El Prado y llevaron una agitada vida social entre amistades del country y el bar La Cueva. Trabajaron en su propia agencia publicitaria comprada por ella. Tuvieron 2 hijas, Carla, nacida en el 63, y Camila en el 66. Y vivieron lo que muchos llamarían una cómoda vida burguesa. Sin embargo, luego de una fuerte crisis matrimonial, Plinio se va para París y de viaje por Europa. Después de una breve estadía en Bogotá, regresa a Barranquilla y después viaja a Europa. El 6 de septiembre de 1969 llega a París y se reconcilia con su marido. Esta misma situación sucede invertida en el libro El tiempo de las Amazonas. Gaby es la que viaja un tiempo a Bogotá y luego a París para no regresar. Luis, su esposo, va a su encuentro semanas después e intentan encauzar su matrimonio. Las dificultades económicas la obligaron a vivir un periodo en Dellà, Mallorca. En el 70 llegaron sus hijas acompañadas de su madre Berta, para luego asentarse definitivamente en París. No hizo mucha falta nada para que Marvel decidiera quedarse. Además, una vez allí, y como si el viejo mundo la hubiese llenado de fuerzas, manifestó su intención de dedicarse a escribir. Hasta ese momento solo había publicado un cuento en la revista Eco. Justo antes de emigrar, a finales de los años 60, comenzó el único periodo de activismo político de izquierda, participando en actividades clandestinas para colaborar con la guerrilla. En el año 71 ya se encontraba en París, sin haber terminado sus estudios en economía en la Universidad del Atlántico y sin una oferta laboral estable, pero tal vez experimentando un regusto de libertad, de necesaria independencia. Sentía que Barranquilla le quedaba corta, demasiado estrecha para una mujer que leía a Virginia Woolf, a Faulkner, a Darwin, a Joyce, que estudiaba las teorías psicoanalíticas de Freud, los postulados de Reich y alternaba la lectura de los clásicos, evitando leer en lo posible autores colombianos. Podríamos sugerir que la Marvel, que había descubierto el mundo de las ideas, sentía que su destino en Barranquilla se había colmado con una niñez opresiva, una juventud anodina y un matrimonio que, a pesar de haber concebido transgresor, resultó siendo tradicional. Entonces podría haber sido impensable que su vida se redujera a una sucesión de vivencias triviales. París se le presentaba como un exilio tanto de su país como de su clase, y le brindaba todo lo que una ciudad provinciana como Barranquilla no podía ofrecerle.
autonomía, cultura, anonimato, soledad. Trae una cita. Un faltar a la obediencia en la actitud de renuncia que asumió Marbel Moreno al marcharse de Barranquilla y de Colombia, como en su posterior renuncia al primer matrimonio, tortuosamente conflictivo en unas ocasiones, apacible en otras, donde todos los elementos de la sociedad patriarcal estaban dispuestos, un hombre a quien acatar y respetar, 2 hijas a quienes cuidar y orientar, pero la fuerza de la renuncia, como una lección de autonomía y asunción de la libertad individual en el sentido sartriano, la ponen ante sí misma, celosa de sus letras, entre la enfermedad, la escritura y la muerte. La escritora y crítica Elena Araujo, quien fue cercana a Moreno, dijo, en un homenaje realizado por la revista Carabel, un año después de su muerte, en 1996, que Marbel era ya legendaria entre todas nosotras por haberse atrevido a venir a París en los años 70, dejándolo todo para emprender su escritura. Ese carácter legendario se le asignaba por haber migrado a Europa 10 años antes del éxodo latinoamericano intelectual, con un incierto destino que se empecinó en alcanzar aún teniendo de por medio la enfermedad, la pobreza, la soledad y los problemas conyugales que no menguaban. Sin embargo, París le daba la distancia necesaria para poner sobre el papel las historias que había comenzado a escribir en su cabeza desde que salió de Barranquilla. De la dificultad emergía la escritura. Participó en la revista Libre como redactora. En ella escribían grandes personalidades del boom latinoamericano que habían llegado a París por distintas razones. Octavio Paz, Mario Vargas Llosa, Julio Cortázar, Carlos Fuentes, Severo Sarduy, Jorge Semprún, entre otros. Según el escritor español Juan Goytisolo, quien entonces era el gestor de la revista, Marbel llegó a Libre, que es el nombre de la revista, en el 70, cuando García Márquez le propuso a Plinio la dirección del magazine. Él quedó fascinado con el desparpajo y la rigurosidad de la barranquillera, de la cual no pudo alejarlo sino la muerte. La época de la revista fue para Marbel un descubrir literario. Según Guilar y Rodríguez Amaya, los dos grandes amigos de ella y posteriormente sus amanuenses, Marbel no tuvo vida pública. No se hacía mención de su asistencia en los entornos de discusión como escritora ni como ponente. Prueba de ello fue la desapercibida presencia en el Grupo de Barranquilla y su nula participación en conversatorios y eventos de divulgación literaria, entre otras cosas, por el acérrimo machismo de antaño y por su evidente fastidio hacia la lagartería. Detestaba figurar y nada le era más ajeno que la autopromoción. A pesar de todo, hacía presencia como oyente en los encuentros, tertulias, lanzamientos de libros y presentaciones, que hacían escritores conocidos o no de su círculo cercano. Todo aquello la nutrió de una ansiosa necesidad de vivir de la escritura, y hasta que su salud se lo permitió, causó gran estupor en los encuentros latinoamericanos por su belleza, su agudeza e inteligencia, de la cual no se ufanaba. Según su gran amigo, corrector, traductor e incluso el albacea de su obra y legado, Jacques Gillard, la segunda crisis matrimonial de la pareja en 1972 fue devastadora. Se juntó con una grave enfermedad que la dejó postrada en la cama por 2 años, agonizando entre la vida y la muerte. Tenía grandes problemas económicos y la obligación de mantener y educar a sus hijas. Solo 1 año después es tratada como indigente en el Hospital Saint-Louis. Los médicos le diagnostican una enfermedad mortal, el lupus, con un pronóstico limitado a no más de 2 años de vida. La desgracia cayó sobre sus hombros como un bloque de mármol. Se sabía desahuciada,
limitada física y moralmente. Por tanto, decidió volcarse a la escritura en una carrera mortal contra el tiempo, llevando a cabo un proyecto ambicioso y extenuante, 2 compilaciones de cuentos y luego la novela cumbre de su carrera literaria. En diciembre llegaban las brisas. Se había confinado a escribir en su habitación como una posesa, en cuadernos infantiles, cuidando las pocas fuerzas que tenía, invirtiendo todo en el proceso desgastante de escribir. Fue, literalmente, gastándose la vida en medio de la escritura. La enfermedad agravó los otros entornos de su vida, sus ánimos, su matrimonio, sus relaciones. Esto hizo que el aislamiento viniera acompañado de tristeza y largos periodos de soledad. A ojos de una atenta estudiosa, Mercedes Ortega, dice Mercedes Ortega, París y el muy emancipado siglo XX no fueron muy generosos con la colombiana. Casi interna en un hospital psiquiátrico, aislada en su apartamento, depresiva hasta el intento de suicidio. El lupus y luego un enfisema pulmonar que padecería intentaron doblegarla, pero incluso estando en el sumum de la afección, siguió produciendo literatura. En una oportunidad dijo al respecto de su enfermedad que se había acostumbrado a vivir con ella. Palabras de Marvel Moreno. Al principio fue muy duro. Además, es muy aburridor estar enfermo. No me gusta hablar de eso porque con lo de la enfermedad hay una especie de coquetería. Decir, mira, estoy enfermo, es una manera de seducir, de decir, tenme lástima. Por eso me acostumbré a vivir con ella en silencio. La forma en que asumió su enfermedad puede darnos atisbos para develar cómo asumió su vida. Esa misma reserva con la que llevó sus dolencias fue igual de férrea como se ocupó de su literatura. Aunque es contradictorio saber la reina del carnaval en el ojo del huracán de la vida social barranquillera y tener en la cabeza de la misma forma a esa mujer discreta que llevaba a cuestas su desdicha, se hace más verosímil la Marvel privada que se hizo cargo de su desgracia vital sentada en su sillón, igual que Gaby, atendiendo a la conversación con la elegancia que siempre la caracterizó. Entre 1973 y 1974 se somete a un largo y lacerante psicoanálisis y un día su terapeuta, encontrándose por casualidad en el manicomio Saint-Anne, la salva de ser internada porque la han declarado loca. Se ve obligada a regresar a la casa de Plinio hasta 1980, luego de haberse separado de él. Una vez la enfermedad le dio chance de salir a respirar, trabajó dando clases privadas de español y en el 75 ingresó al Instituto Berlitz como profesora. Ese año logró publicar su segundo cuento, Oriane, tía Oriane, en la revista Eco de Bogotá. Por ese entonces conocería a Gilard y en el 76 le publicaría el cuento La sala del niño Dios en la revista Caraval. Pese a varios años de refinamiento intelectual y literario, nunca se vio muy interesada en promocionar su obra. La fama la tenía sin cuidado. Incluso la militancia activa y acerba en el movimiento feminista o en colectivos de izquierda no fueron de mucho interés para ella, aunque compartiera sus ideas. Todas sus fuerzas iban dirigidas a perfeccionar su escritura. Marvel amó París. En una ocasión dijo, me parece excelente la manera de racionalizar las cosas en Francia. Me encanta la lógica, el sentido común, el sentido de la medida, que son completamente contrarios a lo latinoamericano. Le era fascinante la pulcritud, la distancia, la prudencia de los franceses. París se le presentaba intelectual e inabarcable. En una de sus escasas entrevistas, Fabio Rodríguez Amaya le preguntó si añoraba regresar a su tierra, a lo que respondió: estar allá no me parecía nada bien. Creo que no me gustaría regresar.
porque sería otra vez entrar primero en un mundo muy machista y luego en un mundo caótico. En América Latina, por ejemplo, no se encuentra un periódico como Le Monde, y creo que me haría mucha falta la cultura francesa, pero yo problemas de identidad no tengo. Su primera compilación de cuentos la termina en el 77 y la nombra Algo tan feo en la vida de una señora bien. Se publica en Colombia 3 años después. El mismo año comienza la novela En diciembre llegaban las brisas, que tomará 7 años de su vida y una inusitada fama en Francia. Será conocida en Colombia varias décadas después como la Biblia barranquillera. Los 80 llegaron con aires de esperanza, luego de haber superado el tiempo de vida al cual la habían sentenciado por su enfermedad. Marvel conoció a Jacques Fourier, un ingeniero francés con el que contraería matrimonio en 1982. Fourier sería el último compañero permanente de Marvel. En diciembre llegaban las brisas, fue finalista en el Premio Literario Internacional Plaza y Janés, en Barcelona, en 1985. Sin embargo, el editor la descartó, porque a su parecer se le estaba dando demasiada relevancia a la literatura latinoamericana, por entonces ya muy promocionada. 2 años después se publicó la novela Con terribles mutilaciones. En el 85 su cuento Oriane, tía Oriane fue llevado al cine por la cineasta Fina Torres con el nombre de Oriana. La película recibió varias distinciones, fue galardonada en el Festival de Cannes de 1985 y premiada en el Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias en Colombia. En 1988 se publica la novela En Italia, la cual lleva ya varias ediciones. En el 89 gana el premio Grinzan-Cabur al mejor libro extranjero. Su segundo libro de cuentos se publica en Bogotá en 1992 con el nombre El encuentro y otros relatos. Finalmente, se conoce que deja concluida, pero sin terminar, la colección de cuentos Las fiebres de Miramar, los cuales salen en la edición póstuma a cargo de la editorial Norma en 2021. En el otoño de los 90 le diagnosticaron una enfermedad pulmonar. Sumándole a esto el lupus y los muchos cigarrillos Marlboro que fumaba, además de una demencial entrega literaria que rebasó su reserva vital, todo esto hacía que su sentencia a muerte estuviera más que ratificada. Apurada por el tiempo, comienza su segunda novela, que tendrá un tinte autobiográfico. Allí narra las 3 décadas vividas en París. En junio del 94 ingresa al Hospital Necker y para el verano había terminado la segunda versión de El tiempo de las Amazonas, la cual se publicaría 25 años después, luego de una larga disputa y de muchas inquietudes familiares. El 5 de junio de 1995, cuando acababa de escribir el primer párrafo de un cuento titulado Un amor de mi madre, Marvel Moreno muere con las primeras luces del alba en el París de sus sueños y desdichas. Bueno, ahí tenemos una semblanza muy bien escrita, muy interesante. Es un universo intelectual enorme. Hay que trazar una estrategia para poder abordarlo. Yo voy a servirme de lo que podríamos llamar 3 epígrafes y algunas anotaciones. Y más adelante tal vez lea una parte del libro mío, no para hacerle promoción, sino pues porque venga el caso. Entonces, la primera cita o el primer epígrafe es de otra escritora colombiana, Laura Restrepo, y parece interesante, viene muy al caso. Es como si dialogaran entre ellas, dice Laura Restrepo, en una entrevista en la revista Cromos.
En verdad creo que la tarea del escritor, y me tomo la libertad de hablar en nombre de mi generación, es la de observar, la de ponerle el alma a lo que observamos y registrar la realidad transfigurada por la ficción, con la esperanza de que otras generaciones encuentren allí los materiales para construir de nuevo la vida. Eso dice Laura Restrepo. No, es que eso es más adelante. Gracias. El segundo epígrafe es de un amigo personal de Laura Restrepo, el escritor español Juan Goytisolo. De Marvel Restrepo, y probablemente también, perdón, de Marvel Moreno. Por fortuna tuvo esas amistades como desprejuiciadas, que vieron en ella pues todo su talento como intelectual, como escritora. Entonces, esto está extraído de un ensayo de Juan Goytisolo dedicado al erotismo en María Sayas, una escritora española del siglo de oro, a la que los críticos españoles, según dice Juan Goytisolo, han considerado que toda su literatura es absolutamente realista. Entonces, así como ha sucedido mucho con la obra de Marvel Moreno, mucha crítica ha considerado que toda su literatura es realista, o sea, todos los cuadros, todas las descripciones, todos los episodios, probablemente ella los observó. Entonces Juan Goytisolo muestra claramente que el trabajo del escritor como creador pues está muy mediatizado por la ficción, por la creación. Entonces es muy importante que tengamos esto como una referencia. Dice Juan Goytisolo: un análisis, incluso superficial, de la historia literaria nos muestra que el impulso motor de su evolución lo constituye, ante todo, la interacción e influencia de unas obras sobre otras. La conexión de una obra con el género o sistema al que pertenece es siempre más intensa que la que le une a la realidad exterior. Eso dice Juan Goytisolo. Y el último epígrafe, que ya un poco como para entrar en terreno, es extraído del libro Antígonas de John Steiner, una reflexión completa sobre la figura de Antígona y sus infinitas reescrituras, no solamente literarias, sino críticas, y en ballet y en ópera, en fin. Muy al final, Steiner dice lo siguiente: las constantes principales de conflicto propias de la condición humana son 5. El enfrentamiento entre hombres y mujeres, entre la senectud y la juventud, entre el Estado y el individuo, entre los vivos y los muertos, entre los hombres y Dios. En el proceso conflictivo se definen el uno y el otro a través de las amenazadas fronteras del yo. Bueno, yo creo que de esa manera se llega más o menos como autorizado a los temas fundamentales en la obra de Marvel Moreno. Hay 2 conflictos que ella privilegia: el conflicto entre hombres y mujeres y el conflicto entre generaciones. La relación madre-hija está muy retratada en sus relatos, y la relación difícil, chocante, indignante, infame entre hombre y mujer, mucho más. Ahora sí podemos cambiar acá. Bien, lo que nos proponemos hacer, o pues hablo en plural porque todos estamos aquí actuando, es evaluar el papel del lector, que es el que siempre tenemos como responsabilidad o como misión o como expectativa frente a este tipo de desafíos.
Y bueno, ahí pongo una buena lista de derechos del lector, ustedes pueden agregar los que consideren que estén haciendo falta. En todo caso, como lectores no tenemos una exigencia que nos uniforme a todos, ¿no? El lector pertenece a sí mismo, da cuenta por sí mismo de ese proyecto y lo hace si lo hace, si no lo hace, pues bueno, no lo hace, forma parte de sus derechos. Entonces, ahí queda como esa propuesta y la idea de la estructura de este diálogo, de esta conversación, es ir pasando por distintas facetas del lector en relación con la obra de Marvel Moreno, hasta que lleguemos a un concepto que todos conocemos, el concepto de lector modelo, concepto propuesto por Humberto Eco cuando se preocupaba mucho por la hermenéutica y la semiología, porque esa es mi hipótesis, yo creo que Marvel Moreno, más que muchos otros escritores, configura de una manera muy clara a su lector modelo. Entonces, vamos con el primero de ellos. Este es el primer lector, el lector de expectativa, que todas esas campañas que se hacen para promocionar la lectura deben empezar por aquí. Y todo escritor, en el fondo, pues necesita que ese lector esté presente, que quiera leer, que sin mayores condiciones se muestre dispuesto y haga el ejercicio. Cualquier tipo de lectura. Hoy en día ya no podemos hablar solamente de leer libros, ¿no? Ahora el audiolibro está cogiendo mucha fuerza y bueno, a todo esto tenemos que envolverlo en un concepto muy general llamado lectura, o que se sigue llamando lectura, como aproximación intelectual a algo que ha sido codificado y que en la labor del lector pues se decodifica y tiene unos efectos. Este es uno de los efectos. Que no desaparezca la lectura del proyecto social, del proyecto cultural, del proyecto humano. Pues, si en la lectura encontramos la base del conocimiento o muchas otras cosas más, la posibilidad de preguntar, pues bueno, pues entonces que la lectura no desaparezca. Pero para que no desaparezca este primer momento, hay que mantenerlo siempre activo. Bien. No hablo mucho de Marvel Moreno en este caso porque pues, sería un poquito como impostar las cosas, ¿no? En este cuento ustedes pueden ver cómo nos entretenemos, ¿no? Yo creo que ella es una escritora, como lo vimos en la presentación, que reclama un lector con más expectativas intelectuales y entonces muy probablemente este primer lector pues, es un lector de base. Paréntesis ahí en medio de lo que estamos conversando. Esa primera novela, que es la que estamos conmemorando, ¿por cuántos años? 35 años de publicación. Fue publicada en esa edición de Plaza y Janés y desafortunadamente con mutilaciones, mutilaciones que pues, se hicieron muy evidentes tan pronto fue publicada. Paradójicamente fue editada por la misma persona que sacó el nombre de Marvel Moreno de los finalistas del concurso de Plaza y Janés. Entonces esas cosas suceden muy arbitrariamente y es muy importante poder contar un segundo capítulo, que es que la novela finalmente se publica como debe ser y bueno, recibe los premios internacionales que recibió y ha sido traducida. Últimamente me enteré que hay versión en alemán, pero hay versión en inglés, hay versión en francés, hay versión en italiano. Es decir, estamos frente a una escritora colombiana con una presencia en la literatura universal,
que está creando espacios como este en muchas partes y que está siendo leída y bien discutida, y eso me parece fundamental. Esta novela está estructurada en tres partes. Cada parte tiene cinco capítulos. Ahí empieza un poco como a evidenciarse lo que decía Juan Goytisolo, ¿no? Si las tres historias que se cuentan, que son tres historias de tres amigas del personaje que focaliza, que se llama Lina, no es quien narra, sino a ella la narran, pero es ella quien observa. Las tres amigas, si efectivamente fueran casos reales, pues bueno, eso no sería más que una crónica. Y la crónica es un género que tiene sus propias condiciones, ¿no? En realidad lo que hay es un proyecto creativo llamado novela, al que se le da una estructura de 3 partes, cada parte tiene 5, y cada comienzo de cada capítulo tiene, lo que vamos a ver a continuación, tiene una exposición de ideas. Y eso le va dando como fortaleza a la escritura de Marbel Moreno. Entonces, esas 3 amigas son, digámoslo así, adolescentes que van a pasar a su juventud y van a entrar en relación con hombres y van a tener sus primeras experiencias sexuales, y ahí van a suceder muchas cosas un poco infelices en la experiencia vital de estas amigas. Y todo eso está retratado y todo eso está criticado y está mostrado como lo que sucede en Barranquilla, en el barrio del Prado y en el club. Bien, adicionalmente, Lina, que es quien focaliza, en cada una de ellas tiene alguien atrás de una mujer mayor que le dice cosas, que la ilustra, que le muestra lo que está pasando, por qué está pasando. En el primer caso es la abuela, en el segundo caso es una tía, la tía Eloísa, y en el tercer caso otra tía, la tía Isabel. No, la tía Irene. Y bueno, eso es una estructura creativa, o sea, lo que el lector recoge es fundamentalmente en esa estructura la presentación de un marco social, lo que hace de la novela, y le podemos poner un rótulo, una novela social. No es una novela histórica. Yo creo que eso se discute muchísimo en este tipo de escenarios. ¿Cuáles son las exigencias de la novela histórica? No es una novela histórica. No es una novela sentimental, pero sí es una novela social. Aunque esa Barranquilla no haya existido propiamente, porque más adelante podemos conversar un poco sobre, ¿y si es Barranquilla? Autores barranquilleros han hecho todo el desglose de la historia de Barranquilla, cotejándolo con las descripciones de Marbel, y muestran pues que hay más invención que testimonio. Bien, ese era el paréntesis. Este lector ya nos empieza a interesar un poco más. Y ya ahí traemos una parte de uno de los comienzos de capítulo del texto de Marbel Moreno. Es muy sorprendente que uno encuentre una novela en donde cada comienzo de capítulo le va a hablar al lector de una manera tan madura, haciéndole preguntas claras, difíciles, para que simplemente sepa que eso hay que pensarlo, que eso no se puede pasar por alto. Entonces, el lector lúcido es el lector que se ilustra. Yo creo que en un espacio como este todos somos lectores lúcidos, ¿eh? Todos estamos acá y cuando hacemos lectura lo que queremos es conocimiento, o revisar conocimiento. En todo caso, ilustrar
es el gran proyecto de las sociedades cuando se organizan, en fin. Entonces dice, al principio no había sido el verbo, decía su abuela, porque antes del verbo había habido la acción, y antes de la acción el deseo. En su origen cualquier deseo era y sería siempre puro, anterior a la palabra, ajeno a toda consideración de orden moral. Tenía en sí mismo la facultad de equilibrarse, poseía de manera natural un preciso y certero mecanismo de regulación. El primer capítulo de cada una de las tres partes inicia con un epígrafe extraído de la Biblia. Eso también es muy interesante, porque se supone que lo que la Biblia expone, pues es palabra de Dios, ¿no? Y ha sido acatada a través de las generaciones y sigue mostrando una versión enfática de las cosas. Pero esta lectura, ya de la escritora, pues es una escritora, es una visión un poco escéptica, un poco buscando pensar las cosas distinto, y ahí es donde empieza a surgir el lector ilustrado. Pero todo va a empezar acá precisamente, la lectura crítica. Es muy difícil leer un texto de Marvel Moreno y no sentirse confrontado. Pues no hablo de niños que lean textos de Marvel Moreno, hablo de jóvenes, personas mayores, hombres, mujeres, universitarios, en fin. Sentirse confrontado en la medida en que, pues, hemos tenido experiencias personales y cercanas, o nos han contado, que de alguna manera las vemos reflejadas en los relatos de Marvel Moreno. ¿Por qué? Porque si ella privilegia los conflictos entre hombre y mujer, pues yo creo que basta revisar la historia personal y sentir que uno como hombre o uno como mujer también ha estado en situaciones parecidas que le permiten de alguna manera dar un paso hacia la crítica. Y por otro lado, el énfasis que hace en la confrontación entre las generaciones, la generación mayor en relación con los jóvenes, pues también eso nos ha tocado vivirlo y también eso tenemos muchas versiones a la vista y también eso nos pone un poco en la exigencia de la crítica. A su vez nosotros somos muy críticos frente a ese tipo de problemáticas. ¿Que debamos serlo? Pues no sé. ¿Que no debamos serlo? Tampoco sé. En todo caso, son problemáticas que están frente a nosotros. Otro comienzo de capítulo en diciembre llegaban las brisas. Si alguna duda le quedaba a tía Eloísa de que el hombre era una especie condenada a desaparecer del planeta, se había esfumado el 7 de agosto de 1945, cuando todavía en la cama, adormilada entre sus gatos birmanos y bebiendo su primer jugo de tamarindo, leyó en un diario local que una bomba atómica había sido arrojada sobre Hiroshima. Pensó, no que la demencia humana había alcanzado su paroxismo, eso había ocurrido infinidad de veces a lo largo de la historia, sino que parecía imposible ya detener el proceso que conduciría la especie al suicidio, es decir, contar con el tiempo necesario para cambiar radicalmente la estructura de una sociedad que al consagrar la violencia como modo de acción preparara en la ignorancia su propia ruina. A mí me parece muy interesante uno de los mensajes que se puede como sacar de la obra de Marvel Moreno,
es esa invitación a que reinventemos la historia y reinventemos la realidad desde una nueva visión. Por supuesto, una visión femenina, que es la que ella quisiera que preservara lo que hay para preservar, o lo que todavía se puede preservar, que no incurriera más como en la tentativa de la destrucción, en este caso la destrucción masiva, sino que buscara pues otras salidas. El discurso de ella no es un discurso político. En ningún momento en los cuentos y en sus novelas hay un salto hacia la reflexión política, no. Pero como estamos en el capítulo del lector crítico, pues uno sí puede, como lector crítico, moverse hacia allá a partir de la lectura o de la motivación de sus textos. Y vamos al final, que es el lector modelo. Estas son palabras de Umberto Eco, no están entrecomilladas porque en gran medida están parafraseadas, es decir, hay un montaje ahí, pero es Umberto Eco el que habla. Dice Eco, por un lado, el autor o la autora presupone la competencia de su lector modelo. Por otro, la instituye. Ciertos autores determinan su lector modelo con sagacidad sociológica y se dirigen a las mujeres o a los adolescentes, etc. Se las apañan para que cada término, cada modo de expresar, cada referencia sean las que previsiblemente pueda comprender e interesar a su lector. Ahí hay una versión muy clara de la literatura de Marvel Moreno en particular. Le habla directamente a la mujer. Es su principal interlocutora. No solamente porque le muestre eventos de mujeres, sino porque lee sus experiencias y muestra con claridad en qué momento se dio el paso que no se debió haber dado. Y no solamente un caso particular de mujer, por ejemplo, la adolescente, sino todas las edades de la mujer. Y eso hace grandiosa como su labor literaria, porque crea toda una espiral de comprensión de la experiencia de vida de la mujer, y eso pues necesariamente hace de ella su lector modelo, ¿no? Es decir, hay un reconocimiento, hay un afecto, porque esas palabras son palabras claras. Hoy en día que se habla tanto de la necesidad del lenguaje claro, son palabras claras aunque digan las cosas más duras, supremamente duras. Entonces, vamos con un ejemplito. Pocas mujeres podían jactarse de vivir como les diera la gana. Estas son palabras directas de Marvel Moreno en una entrevista, ya no están sacadas de la novela. Pocas mujeres podían jactarse de vivir como les diera la gana. Vivían prisioneras de los hijos, de las convenciones sociales o del amor. El estado amoroso era una invención para contrariar la sexualidad femenina, que tendía a ser múltiple y constante. En cualquier momento, el deseo podía surgir borrando de cuajo todos los amores anteriores. Y eso los hombres no querían aceptarlo. De los harenes al derecho de matar a la esposa adúltera, del cinturón de castidad a la pasión de los tiempos modernos, los hombres, que finalmente creaban los mitos y valores de la sociedad, se oponían al deseo secreto de las mujeres, estar disponibles para cualquier aventura, pasar de un amante a otro, sumergiéndose en ese lago de sexualidad que guardaban sus cuerpos. Los hombres no lograban desembarazarse del recuerdo positivo o negativo de sus madres y por todos los medios posibles trataban de recrear la infancia con una esposa que limpiara la casa, preparara las comidas y negara la realidad de su deseo en el lecho conyugal.
Eran pocos los que buscaban viajar hacia horizontes desconocidos, deslizarse al mundo de las sombras y entrar en la cueva donde dormitaba oscuro y cerril el placer femenino. Bueno, ahí hay de todo, ahí hay lenguaje, ahí hay verdad, ahí hay lenguaje claro, ahí hay lenguaje crudo, como se quiera. En todo caso, el lector modelo emerge y muy probablemente pues, era el que ella misma buscaba como escritora. Este libro son las actas de un coloquio internacional en Toulouse en abril de 1997, 2 años después del fallecimiento de Marbel Moreno. Es impresionante ya la madurez de los lectores que participan acá y bueno, abordan muchos temas. Yo creo que para un escritor, si hubiera estado en vida, vivenciar eso, pues sería increíble, ¿no? Yo no he querido decir tanta cosa. En realidad, Marbel Moreno genera eso. En todo caso, los grandes temas seguirán siendo, primero que todo, Barranquilla. ¿Y por qué Barranquilla? Porque ella es una escritora que, aunque esto suene fuerte porque no estamos precisamente en la costa atlántica, es una escritora que no es colombiana, es caribeña. Es decir, la sociedad que ella aborda como observadora es la sociedad del Caribe y el espacio social es Barranquilla. Es más que Barranquilla, es el barrio El Prado. Entonces, eso sigue siendo un gran asunto para la gente caribeña, tiene muy buenos intelectuales y magníficos escritores y escritoras, entonces sigue siendo un referente importantísimo para ellos, esa Barranquilla recreada a través de los cuentos y las novelas de Marbel Moreno. El segundo tema importantísimo, la oralidad matrilineal. Así como nos gusta mucho decir que todo el trabajo literario de García Márquez procede de los relatos que le escuchaba a su abuelo y a su abuela, y entonces como que nos gusta mucho que de la oralidad surja esa gran literatura, pues aquí también, de la oralidad matrilineal, es decir, de lo que las mujeres se cuentan entre ellas, las abuelas a las nietas sobre todo, porque la relación madre-hija siempre va a ser un conflicto, no va a ser precisamente la madre la que le cuente historias a la hija, o si la madre le habla a la hija, le habla es un poco en otro dial, buscando unos intereses muy particulares, de madre a hija, intereses relacionados con la posesión, con la vigilancia, en fin, muy distintos. Pero la matrilinealidad entre amigas es fantástica. Muchos autores han querido mostrar que la labor de Marbel Moreno es una labor del diálogo entre mujeres. O sea, que solamente por la abundancia del diálogo entre mujeres, esta literatura ha sido posible. Y habría que inferir que efectivamente sí, es decir, lo que una mujer cuenta a otra mujer se puede convertir en todo un aprendizaje para ella que después pasa a ser un relato, una parte de sus novelas. El otro asunto muy trabajado, la relación madre-hija. A esto prácticamente se le ha dado el tratamiento de espejo. La hija mirándose en el espejo y el rostro que ve reflejado no es su propio rostro, no es una experiencia de identidad, sino el rostro de su madre. Y eso es muy complicado. Cualquiera de nosotros, si se va hoy a hacer ese experimento de mirarse al espejo y ver el rostro de otra persona, pues es supremamente complicado. Pues en este caso es la madre. Es la madre con su gesto severo, es la madre
que continuamente está avasallándola, ¿no? El otro tema, pues casi constante, es el matrimonio. Matrimonios de muy diversa naturaleza, como matrimonios que se configuran porque han sucedido cosas en la sexualidad de la mujer o en la sexualidad del hombre, o porque el hombre busca subir de estrato social uniéndose con una joven, o la joven busca lo mismo uniéndose con un hombre, el maltrato del hombre, el abandono del hombre, se atenúa el deseo sexual de la mujer y todo eso está reflejado allí. Bien. Paralelo a eso, es, como lo leímos en la semblanza, Maribel Moreno es una mujer muy ilustrada, es una gran lectora, una mujer muy inquieta, y las teorías feministas de su época estaban moviéndose bastante, sobre todo en Francia. Hay un propósito feminista de fondo, aunque ella no suscribe explícitamente determinada teoría. Y aunque podríamos darle una lectura como, ¿cómo sería eso? No en espiral, sino que se hace un giro en el aire. Imaginen un atleta que brinca y pasa al otro lado. Al final se decepciona mucho de las teorías feministas, porque probablemente no era eso lo que ella quería de su proyecto de activar la crítica en la mujer. Como lo propuso Goytisolo, es muy difícil evaluar la obra de un autor de estas características al margen de la literatura. Aunque ella no estuvo cercana al gran movimiento latinoamericano del realismo mágico, pues por supuesto su literatura nace de la literatura, porque eso es algo que ya está aprendido, ¿no? Umberto Eco también lo decía, la gran literatura surge de la literatura. La semilla del escritor es su lectura. Entonces, hay varios críticos que se concentran en eso, en la búsqueda, el rastreo de las huellas intertextuales en la obra de Maribel Moreno. Ya lo decía la semblanza, la constancia en la escritura. Es decir, en estos días que estamos pues evaluando la labor de un artista tan trabajador como Fernando Botero, si desplegamos la reflexión hacia esta escritora, pues vamos a ver algo parecido, ¿no? La constancia en la escritura, el ejercicio permanente de escritura. Eso deslumbra mucho, ¿no? Y cuando se leen los textos, uno se da cuenta de que son textos construidos con mucho empeño. Hay en esas actas un trabajo de Jacques Gillard, que fue finalmente su amanuense, o ni finalmente, desde el principio, y él cuenta cómo surgieron cada uno de sus libros, y va mostrando cómo ella, a través de cartas de Plinio o de llamadas de Plinio, pues que era su esposo, le decía que no la acosara más, que le dejara espacio, que ya estaba terminando, que había tenido que volver a empezar, en fin, no era una escritura automática. ¿Ya? Bueno. Me están pidiendo que paremos aquí. Pero bueno, termino. Con la idea, claro. Un episodio interesante que se ve reflejado no en Diciembre llegaban las brisas, sino en su novela póstuma,
El tiempo de las Amazonas es lo que yo llamo el duelo de sí. En la semblanza vimos cómo Guaira Guerrero, que es la escritora de esta semblanza, muestra que ese episodio que se vivió en la vida de Marbel Moreno cuando el esposo se fue para París y se fue para Bogotá y después regresó a Barranquilla y después se volvieron a Europa y se reunieron, en la novela está invertido. Todo eso le da un poquito la razón a don Juan Goytisolo de que el compromiso de un escritor no es mostrar la realidad como sucede, sino crear. Y en el tiempo de las Amazonas esto se invierte. Pero la idea central, una de las ideas que yo capto como centrales en esta novela, es el duelo de sí. Es decir, todas las mujeres allí retratadas, que ya no son adolescentes que empiezan a ser mujeres, sino mujeres que ya son mayores y que entran a capítulos posteriores de su vida, edad avanzada, pero que siguen viviendo, por supuesto. Todas ellas expresan en sus diálogos un lamento de sí mismas, un dolor de sí mismas, por lo que están viviendo o por lo que vivieron o por lo que no vivieron, en fin. Ese es como el nudo que va trenzando la relación entre los distintos personajes. Bueno, ahora sí. Muy buenos días. Primero que todo, agradecer esta invitación a la profesora Judith Nieto, por supuesto a la Universidad de Antioquia y por supuesto a Juan Manuel, que me invitó pues a dialogar con él y a hacerle unas preguntas a partir de lo que él planteó en su charla. Yo tengo pues varias preguntas. Espero que el tiempo nos alcance, pero en esto yo quiero empezar un poco, Juan Manuel, por el inicio, que es también algo que usted alcanzó, de lo que alcanzó a hablar en la charla que acabamos de escuchar, y es algo que plantea Ariel Castillo Mier en uno de estos ensayos que fueron inicialmente ponencias en ese congreso que se celebró en Toulouse sobre la obra de Marbel Moreno, y es que Castillo Mier plantea, digamos, primero que es importante mirar en la obra de Marbel Moreno, digamos, como tal vez la influencia que tuvo el grupo de Barranquilla en su obra, porque ese grupo que se reunía, algunos se refieren al lugar como el bar de la cueva, otros como el café, pero pues allí había escritores muy importantes como por ejemplo García Márquez, como Cepeda Zamudio, como el mismo Ramón Víñez, y a partir de allí, por ejemplo, se dice también que Marbel Moreno encontró a Alejandro Obregón, el gran pintor colombiano, que fue amigo toda su vida hasta la muerte, y es como tal vez nosotros vemos a Marbel Moreno como esa escritora barranquillera que usted nos ha descrito muy bien, muy focalizada en Barranquilla y tal vez en el barrio El Prado, una escritora barranquillera que estaba escribiendo, en diciembre llegaban las brisas, digámoslo así, después todos estos cuentos, en París, sí, una ciudad que ella no quiso abandonar nunca, o sea, nunca regresar a Colombia, quedarse allí escribiendo, un poco como la imagen que nos han entregado también en el sillón,
escribiendo en un cuaderno, con un lápiz y muy entregada a esa labor. Pero entonces, ella también lo dijo qué sé yo, en entrevistas y lo dicen sus biógrafos, que ella se negaba a leer a los escritores colombianos y decía, por ejemplo, que no leía a Gabriel García Márquez, a quien llamaba Gabito cariñosamente, porque su literatura, su escritura iba a terminar, lo pongo entre comillas, por supuesto, contaminada por la escritura de García Márquez, aunque fueron grandes amigos a partir de esa relación que surgió en ese grupo de la Cueva de Barranquilla. Entonces, lo que yo quiero, Juan, es que usted nos amplíe un poco, si uno puede ver en Marvel Moreno como esa influencia de esos escritores, a pesar de que ella se propuso en su obra que no apareciera esa influencia. Lo que dice Goytisolo, por ejemplo, Juan Goytisolo, es que ella, digamos, por ese empeño, se vio alejada del realismo mágico, que era como la corriente, la clave en la que estaban escribiendo en ese momento los escritores del boom de la literatura latinoamericana. Gracias, Patricia. Bueno, esto ya reclama un riesgo muy particular, o sea, habría que haber sido testigo de cómo se dieron esas sesiones. En todo caso, la leyenda nos gusta, ¿sí? Ese espacio, un espacio de congregación de intelectuales como lo hemos tenido aquí en Medellín y como ojalá lo tengamos siempre, pues da la posibilidad de mover ideas y de promover figuras para la creación, en este caso no solamente escritores, sino también pintores, periodistas, en fin. Ella estuvo allí presente, muy joven probablemente, o quizás no tan joven, ¿no? Un poco como de la edad de ellos, pero un poco menor. Pero asistía como mujer, y eso ya lo podemos decir abiertamente porque ella nos da la licencia, porque todo lo que hemos aprendido es precisamente eso, ¿no? Nos ha mostrado que la mujer no tenía espacios de representación o de autorrepresentación. Y allí conoce a Plinio Apurello Mendoza, que será posteriormente su esposo. Tuvo una amistad muy cercana con Álvaro Cepeda Zamudio, y yo creo que ella sí fue lectora de Cepeda Zamudio. Tu reserva en relación con la obra de García Márquez me parece muy interesante, sí, efectivamente uno podría hacer un cotejo entre las dos obras literarias y ni ve rasgos morenianos en García Márquez ni rasgos garciamarquianos en la obra de Moreno. Y eso que muestra en el fondo, muestra que cada uno sigue su propio proyecto. Pero la obra de Cepeda Zamudio en particular, sobre todo su novela, no es muy de realismo mágico, es muy realista. Muy probablemente a su amigo Cepeda Zamudio sí lo leyó, y lo leyó con gusto, pero más adelante ella suelta unas declaraciones claras en relación con su inapetencia por leer los autores colombianos. Cita algunos nombres, no voy a decir aquí ninguno, los juzga, los ve aburridores, dice que hay poetas que ama, pero ni siquiera los nombra. Entonces, por supuesto, hay una actitud porque tiene un proyecto que puede que no sea muy explícito en sus primeros años, pero tiene un proyecto, quiere escribir sus propias cosas. Y todos estos intelectuales que conoce, pues cada uno está en lo suyo, ¿no? Ella no tiene por qué ser una imitadora más. Bueno, Juan, muchas gracias. También hay algo de lo que quisiera que conversáramos, y es ese segundo cuento de Marvel Moreno, Oriane, tía Oriane, que dice también este escritor Castillo Mier, barranquillero,
que allí ya puede ver uno la obra de Marbel Moreno, de cómo se va a estructurar la obra de Marbel Moreno en ese cuento tan específico, en ese cuento que nosotros hoy podemos leer como casi como si fuera una obra maestra, y que es digamos que es ese cuento que es el segundo de su producción literaria, y que es tan importante. Y lo que dicen también sus comentaristas es que ella fue una escritora tardía, porque escribió su primer cuento, se publicó su primer cuento a los 30 años, ¿no? Entonces, y como ya en ese cuento de Oriane, tía Oriane, vemos una cantidad de temas que ella va a, digamos, a tocar en el resto de su obra, como, qué sé yo, la reivindicación del deseo de la mujer, por supuesto la reivindicación del cuerpo, de esa autonomía también del deseo, y me gustaría que conversara un poco sobre ese cuento tan importante. Vale, gracias por la referencia. Sí, se quedan cortas las palabras, es muy magistral el texto, se le pone a uno la piel arrozuda, pues por la situación misma, ¿no? Brevemente lo que narra es una visita de una niña que se llama María a la casa de una tía que se llama Oriane, y una tía que ha quedado un poco como suspendida en el tiempo, ¿no? En una casa muy bonita, donde hay muchos objetos, y la casa queda cerca de la playa, pero hay una historia ahí un poquito extraña, porque parece que hay como un fantasma que llega, que es el hermano de la tía Oriane, o más bien es un amante de ella, ¿no? Todo es muy incierto, pero en el fondo todo muy mágico para esta niña. Y claro, a pesar de que la tía Oriane es muy distante, pues en relación con la niña, no es así súper cariñosa de venga para acá, ¿no? Sino la deja estar y le pone ciertas condiciones de que no toque objetos. Pero ella está feliz en ese lugar, un lugar lleno de sorpresas, y empieza a conocer a la tía Oriane a través de esos objetos, fundamentalmente de su álbum de fotografías y las historias que escucha del pasado de la tía Oriane. Todas las va imaginando representadas en ese espacio. En el patio hay un columpio y imagina que en el columpio hubo una escena amorosa y cosas así. Y pues, ¿para qué hablo yo más? El último párrafo lo dirá todo. Si te parece, leemos ese párrafo. La descripción muestra lo que la niña está viviendo, pero en el fondo es como si fuera mostrado a través de un espejo. Y ese espejo, por supuesto, es la tía Oriane. Y esto vuelve un poco más valioso el título mismo, porque ya en el título hay un espejo, Oriane, tía Oriane. En el último párrafo dice: aquella noche volvió a llover, se había sentido toda la tarde el olor de las acacias y una algarabía de chicharras en el jardín, pero la lluvia llegó bien entrada la noche, cuando Fidelia recorría el pasillo apagando las luces. Desde su cama María empezó a oír borbotear el agua por los canales del tejado, la garganta cerrada ante la idea de partir y dejar a tía Oriane en su ensueño de figuritas para reencontrar aquel mundo de su abuela en el que cada cosa respondía a un nombre y había avena al desayuno y rosas de plástico en los jarrones. Sentía deseos de correr al cuarto de su tía y besarla sin decirle nada, vagar por los corredores arrastrando telarañas bajo la mirada cómplice de los espejos, descender ahora que el reloj del vestíbulo anunciaba gravemente la medianoche, así, descalza,
caminando en puntillas mientras el viento bamboleaba el columpio y oía con inquietud el crujido de las argollas oxidadas. Entre las acacias surgía ya una sombra, un rumor de hojas quebradas, una especie de ternura que le subía a los brazos y lentamente su figura empezaba a recortarse en la noche. Avanzaba hacia ella y sonreía. Le decía que no sintiera miedo, que no iba a hacerle daño. La tomaba de la mano y en una ráfaga de brisa subían a las acacias. La envolvía en sus brazos y le ponía flores amarillas en el pelo. Sentía ganas de llorar y se abrazaba con fuerza a la almohada, pero él reía. Le apartaba el cabello de la frente, decía que había vuelto a encontrarla y corrían a la orilla del mar. Sobre la arena escribía su nombre, la rociaba de espuma y se alejaba. Volvía cabalgando un caballo negro. Al pasar junto a ella, la montaba a su lado. Iban más allá de la playa, más allá del mar. Sus brazos la oprimían, sentía sus brazos como un aro de luz alrededor del cuerpo. Abrían el álbum, las páginas corrían. Él tocaba la punta de sus dedos y ella huía, pero la brisa la devolvía a sus brazos que la apretaban con fuerza y su cabeza se inclinaba buscando sus labios. Volvían los largos árboles metidos en la noche, su mano apenas la rozaba y el columpio se estiraba al cielo. Le pedía que la empujara más arriba para que sus trenzas brillaran y su vestido de organza se abriera al viento. En el fondo del mar recogían caracoles. Él ponía guijarros en su frente y le llenaba la falda de corales. Sentía el calor de su cuerpo al resbalar junto a una acacia. La brisa no se oía, la lluvia arañaba apenas los cristales. Había algo inaprensible en el cuarto, algo cruzaba sigilosamente. La oscuridad, mirándola, y mirándola avanzaba hacia ella. El corazón le dio un vuelco. Había oído el roce de aquellos pasos en la alfombra y de repente supo que los oía por primera vez y para ahogar un grito se tapó la cara. Por un instante pensó huir, correr hacia el cuarto de su tía, correr a donde fuera, pero una corriente cálida desanudaba su cuerpo, entreabría sus manos, su piel se recogía, sonriendo abría los ojos, aquella cara triste y de algún modo remota se acercaba a la suya, su voz la envolvía como un soplo de aire, su voz la envolvía hasta que de pronto no fue más que su voz, sino un grito colérico, el sol en la ventana y Fidelia gritando que el desconocido había entrado en la casa. Bueno, gracias Juan. Yo creo que también hay algo importante en el cuento de tía Oriane, es dentro de esos objetos con los que la tía le permite jugar a la niña, hay como una caja de música que le mueven un botoncito y es una pareja que está pues vestida a la usanza de la época, etcétera, y le mueve el botoncito de otra manera y aparece la pareja desnuda, ¿cierto? Entonces es como como un bucle, ¿cierto?, que va apareciendo en el cuento de Marvel Moreno, y cómo va introduciendo esa tía a la niña en ese conocimiento de eso que ella tenía oculto durante tanto tiempo, que era lo que se insinúa, digámoslo así, en la narración, es esa relación incestuosa que la tía tuvo con su hermano, y que lo que nos hace creer a partir de la narración es que ese hermano vuelve e inicia una relación también con la niña, ¿cierto? Y es como veo yo como que la tía va introduciendo a su sobrina en ese mundo también, cuando le muestra las fotos del álbum familiar donde aparece un tío que la niña nunca vio en las fotos del álbum familiar de su propia mamá, ¿cierto?, de su casa, de su familia, y empieza a preguntarle a la tía, ¿quién es este hombre? Y ella empieza a contarle, es el hermano que por algunas razones
dejamos de hablarnos, que tu mamá no lo quiere, etcétera, pero que al final aparece como si hubiera sido ese hermano quien vino a buscar a María y, digamos, y de alguna manera iniciarla en ese mismo juego erótico tal vez que había tenido con la tía Oriane. Y también cuando usted plantea que ya desde el título se ve esa relación de espejo en Oriane, tía Oriane, y es en el final o al inicio cuando ya María, siendo una mujer adulta, va a visitar la casa en la playa que ha heredado, ¿cierto?, de la tía, y ella empieza a recordar lo que pasó, y ella misma es madre de una niña pequeña que está jugando en el jardín de la casa, ¿cierto? Entonces es también como nosotros poder establecer esa relación, no sé si cíclica o si será una relación en espiral de Oriane, tía Oriane, María, y ahora la hija de la niña en esa época, ¿cierto? Que yo creo que, y es pues lo que yo quiero resaltar, que es el segundo cuento de Marvel Moreno, y ya en él hay una maestría impresionante en la escritura, y pues la verdad que me gusta mucho porque pues le encuentro un montón de elementos muy interesantes que por supuesto vemos en otros relatos de Marvel Moreno y pues en general en su literatura. Otro de los aspectos que me gustaría que profundizáramos un poco es sobre esa relación matrilineal, o sea, y a partir de allí también como detenernos en esa relación madre-hija, ¿cierto? Que es una relación que nosotros no veíamos mucho en las novelas, ¿cierto? Siempre se planteaba como una relación, pues yo no voy a decir idílica, pero era la relación donde de la madre a la hija, donde la hija lo que hacía era como más o menos repetir el modelo de vida de la madre, ¿cierto? Lo que tradicionalmente había hecho la madre. Usted mencionó que dentro de esa relación matrilineal, por supuesto, en la obra de Marvel Moreno, el matrimonio ocupa como tema un lugar importante y yo creo que siempre ha sido un tema de la literatura escrita por mujeres, porque pues lo vemos desde las escritoras inglesas, por ejemplo, en Jane Austen, ¿cierto? Como el matrimonio de sus protagonistas, cómo se convierte eso de alguna manera en una problemática y cómo termina realizándose o resolviéndose esa problemática de una manera afortunada. Y yo quería como ver esa relación madre-hija como algo que se cierne como uno de los problemas en la literatura, como tema en la literatura escritas por mujeres. Hay una autora, Adrienne Rich, que dice que específicamente la mujer se mira y mira a la madre y no quiere repetir ella la vida de la madre, ¿cierto? Ella quiere ser diferente, no quiere como cumplir el mismo papel que veía cumplir a su madre, y esto estamos hablando pues de mitad del siglo XX, ya por supuesto han transcurrido mucho tiempo y a lo mejor son otros los temas y otras las maneras de asumir esa relación madre-hija, pero yo creo que hay también mucho interés, digamos, entre los estudiantes, hombres y mujeres, que están haciendo en este momento sus trabajos de grado y mirar cómo se plantea la mujer hoy en día el hecho de ser madre y cómo aparece esa representación en la escritura de las mujeres. ¿Seguimos? Bien, no, gracias, muy interesante tu exposición, tu aclaración. Simplemente traer a cuento
una escritora contemporánea que acaba de ganar el premio Nobel, Annie Ernaux, la escritora francesa. Una de sus novelas se titula Une femme, una mujer, y es la historia de su madre. Pero claro, es bien distinta la propensión o el tipo de inquietudes que revelan o tienen mucha cercanía con las de Maribel Moreno. Aquí se diría que es más plano, ¿no? Pero a pesar de que ser más plano, sigue siendo muy crítico, muy de denunciar todos esos pequeños gestos de interferencia de la madre en el desarrollo personal de la hija. Y eso, pues, como lo dijiste claramente, es una temática importante para las escritoras. Yo creo que a un escritor hombre le quedaría un poco más complejo abordar con más detalle o con más profundidad el tipo de problemáticas que se dan allí. Pero muy interesante poder hacer ciertos cotejos entre distintas obras y distintas escritoras sobre esta temática en particular. Ahora sí. Bueno, gracias Juan. Entonces ahora le damos la palabra al público por si quieren hacer alguna pregunta.